Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza a partir de este momento ONASPU TV a través de la red. El encuentro dominical de 9:30 a 10 para estar con toda la información de primera mano. Y un placer, como todos los domingos, estar recibiendo en vivo al secretario general de ONASPU, Daniel Baldassari. Buenas mañanas, Daniel, ¿cómo te va? Buenas mañanas, bien. Acá en esta primavera que ya se va fortaleciendo con sus altibajos, pero que da gusto vivir estos días, ¿no? Esperando el partido esta tarde, ¿no? Esperando el partido. Sí, un partido interesante, es el clásico del fútbol uruguayo. Qué pasión que es, ¿no? Que hay una enorme pasión, esperemos que todo sea Ojalá. una fiesta. Ojalá. Y que todo ande bien. Ojalá. Daniel, mucho para conversar en este programa, mucho para informar, más que nada. Me gustaría por dos temas que han estado en el tapete en las últimas horas, ¿no? Uno es la canasta. Mucha gente por ahí ha pensado y está confundida, dice, bueno, pero esto es el aguinaldo, va camino un aguinaldo. No tiene nada que ver, ¿no? Es otra cosa esto. Pero se ha dado ya la cifra que se va a percibir este año y el que viene, que nuevamente es en efectivo. ¿Es una ayuda, Daniel? ¿Es un complemento? ¿Es un respiro para los que ganan la mínima? Y la pregunta es, ¿y los otros que esperan el aguinaldo? ¿Qué se le puede decir? Bueno, en primer lugar hay que decir de que está claro que para quienes ganan 11.544 pesos, o sea, el valor de 3 BPC, para esa gente es muy importante los 1.978 pesos que toca ahora. El año pasado recordemos que fue 1.795, ahora es 1.978, o sea hay un 10% de aumento. Esto es importante porque en esas proporciones ese dinero sirve. Lo otro es decir que esto hace 11 años que se está pagando, por lo tanto no es una cuestión circunstancial de ahora. Lo que sí es de ahora es que ONASPU estuvo atenta hasta el último día, que vencía el plazo para poder tomar esta determinación por parte del Poder Ejecutivo, sacando el decreto correspondiente, porque el año que viene es año electoral y un año antes no se puede ya determinar ningún aumento. Por eso es que nosotros estuvimos haciendo las gestiones del caso hasta que el mismo día en que vencía el plazo nosotros logramos concretar la salida del decreto correspondiente en tiempo y en forma. Por lo tanto, la presencia de ONASPU, el seguimiento de los temas, ha estado allí para asegurar que esto se resolviera. Y junto con ese decreto del ajuste, de la partida especial de fin de año, que se paga con el presupuesto de noviembre, en los primeros días de diciembre, también salió la resolución que determina por adelantado, como no puede ser de otra manera, de que con los saberes del mes de noviembre a principios de diciembre del año 2019, es decir, del año que viene, también se va a pagar esta partida especial de fin de año, que también va a estar incrementada en un 10% más. Por lo tanto, esta parte del problema es así. Lo otro que yo quiero decir es que esto viene, el aguinaldo no hay que confundirlo. El aguinaldo es una ley del año 59 que tuvo algunas modificaciones, pero que siempre fue ley hasta el año 79. El año 79 reforma la seguridad social a través de un acta institucional de la dictadura de la época, determinó, entre otras medidas, una reforma de la seguridad social, pero entre otras medidas determinó que aquel aguinaldo que lo tenían los jubilados y los pensionistas desde el año 59 desapareciera como ley y no se pagara más. Con el advenimiento de la democracia, los jubilados y los pensionistas comenzaron a reclamar que se restableciera este derecho que había sido sacado por un gobierno no democrático, es decir, un gobierno que no tenía lo que le da valor a lo que se resuelve, que es cuando ese gobierno es el gobierno del pueblo, es un gobierno democrático. Por lo tanto, primera cuestión,
Eso se reclamó durante mucho tiempo. Hubo un periodo en el cual se pagó mediante una canasta de víveres. Luego se empezó a pagar esta partida de fin de año, especial de fin de año, y eso es lo que se ha logrado avanzar ante el reclamo de que se restablezca el aguinaldo. Pero esto no tiene nada que ver con el aguinaldo, esto es importante, es una cosa valiosa para quien lo recibe, son 160.000 jubilados y pensionistas que lo reciben, pero lo que nosotros seguimos reclamando, como hace años CONASPO reclama, y esta lucha no termina, no cesa hasta tanto no se consagre el restablecimiento de este derecho quitado en las circunstancias que ya describía que fue quitada, y que por lo tanto nosotros vamos a seguir en ese sentido. Esa es una cosa, y la otra cosa es valorar como corresponde estos 1.978 pesos que 160.000 jubilados y pensionistas van a cobrar en el mes de diciembre de este año. Daniel, ¿cómo se para la UNASPU de cara a lo que va a ser el incremento de enero? Todavía falta que se avance mucho más en los consejos de salarios. No se descarta la convocatoria de los jubilados a la calle nuevamente, ¿no? Pero se está lejos de lo que sería bueno, ¿no? Por ahí uno piensa, ¿estamos lejos de esos 2 dígitos, Daniel, para el mes de enero? Lo que nosotros tenemos que tener claro sobre este tema, primero, que este ajuste de todas las jubilaciones y pensiones a partir del 1 de enero es una disposición constitucional que establece la Constitución, el artículo 67, en uno de los apartados, de que las jubilaciones y las pensiones de todos los jubilados y pensionistas serán ajustadas en el mes de enero de cada año, junto con el ajuste de los sueldos de los funcionarios públicos. Esto es así, es obligatorio, ya no es como antes, del año 89, en el cual esos ajustes, esos aumentos, eran dados según la voluntad política y la disponibilidad económica que tuviera en ese momento el fisco. Por lo tanto, a partir de allí, luego tuvimos un periodo en el cual no se convocaban los consejos de salario. Y entonces, durante toda la década del 90 y parte de la primera década de este siglo, se pagaba, la jubilación siempre eran los aumentos menores a lo que aumentaba el coste de la vida. Y estas fueron perdiendo capacidad de compra, de adquisición. Luego empezó el funcionamiento a pleno en los consejos de salario. Y entonces eso posibilitó de que las jubilaciones aumentaran de manera importante al ritmo del índice medio de salario, que está determinado por el funcionamiento de los consejos de salario y por la negociación colectiva que comprende a los funcionarios públicos. Entonces eso ha venido dando un resultado. Ahora, ese resultado este año se ve fuertemente afectado. Está fuertemente afectado, ¿por qué razón? Porque los consejos de salario no están funcionando como debieran. ¿A qué se debe ese no funcionamiento? Es que cámaras empresariales de nuestro país, o sea, del agro y de otros sectores, del comercio y de otros sectores, no están concurriendo, no están participando de la negociación colectiva. Y tampoco hay avance en la negociación entre las dos partes sin intervención del gobierno, es decir, entre los sindicatos y las organizaciones empresariales. Eso determina de que hoy tengamos una situación donde hasta el mes de septiembre, ahora ya está octubre, hasta el mes de septiembre tenemos 7.73% de aumento del coste de la vida y el índice medio de salario 6,57%. Es decir, que estamos más de un punto por debajo de lo que aumentó el coste de la vida y no hay recuperación. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es, ante el Poder Ejecutivo, a través del ámbito y a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
nuestra enorme preocupación por esta situación que hace 13 años que no ocurría. Es la primera vez en 13 años. Que por lo tanto nos hemos dirigido a la dirección del movimiento sindical, al secretariado ejecutivo del PIT-CNT, planteando esta preocupación, puesto que naturalmente son quienes representan a través de las distintas delegaciones a los trabajadores en la negociación colectiva. Es decir, que esto está unido, está junto, para plantearle también esta preocupación. Y seguiremos hablando con todos aquellos que sea necesario para plantear esta cuestión, que nada amerita a de que en este año no continúe el proceso de mejoramiento de la jubilación y las pensiones mediante el ajuste que establece la Constitución de la República, que debe entrar en vigencia el 1 de enero de cada año, y que esa situación debe ser contemplada, y de lo contrario tendremos que hacer lo que hacemos siempre, que es movilizarnos apoyando este planteo que ha venido haciendo ONASPO. Por ese lado esto, Daniel, ¿y cómo se toma de ONASPO, por ejemplo, que en las últimas horas hemos escuchado una versión que indica que el Banco de Previsión Social va a desembolsar 10 millones de dólares para, se habla de premiar en algunos casos, que es polémico, ¿no? Porque ahí se va a premiar a un montón de empresas que pagaron en fecha y que aportaron en fecha y que no están atrasadas con el banco, ¿no? Esa rebaja para diciembre, donde es un mes donde hay aguinaldo, donde hay un montón de cosas, sería un 10%, ¿no? Entonces uno dice, está bien porque es un incentivo a las empresas para que sigan pagando y sigan generando empleo. Pero yo pregunto, premiar a alguien que paga los tributos en fecha, que paga bien, ¿no es la obligación de pagar en fecha y bien, en este caso los empresarios? ¿Deberíamos premiarlo? ¿Esos 10 millones no se podría invertir en otra cosa? ¿O lo otro? ¿Está bien que se haga eso por un efecto boomerang? Es decir, el ida y vuelta, que tenga un efecto rebote y que en definitiva sirva para, en algunos casos, generar empleo o mantener empleos. Sí, yo creo que hay una política general que se ha venido siguiendo que tiene que ver con contemplar distintos actores de la actividad nacional a los efectos de que se armonice lo que tiene que ver con el mantenimiento del empleo de los trabajadores. Yo he estado, he hablado porque hay un hecho. El empresariado está, lo primero que recurre muchas veces el comercio, por ejemplo, es a despedir o a suspender personal, pasarlo al seguro de paro, etcétera, etcétera. Son señales. A mí me parece que de la misma manera que a otros sectores de la industria, del comercio, etcétera, se le está contemplando distintas situaciones, si en este momento un elemento del Banco de Previsión Social entiende de que hay una situación allí que hay que dar una mano, sí se da, y eso sirve para mantener la fuente de trabajo de la gente en un momento además tan particular como es el fin de año. A nosotros nos parece que mirando con amplitud y con grandeza esto no estaría mal, en la medida que luego eso no signifique que empezamos con las campañas que empiezan a plantear el déficit y el BPS, y si vemos que el BPS es un excelente instrumento para armonizar aspectos sociales que tienen que ver con la economía. Y por lo tanto, a mí me parece que yo no tengo todos los elementos para decir terminantemente está bien o está mal, pero sí hacemos estas consideraciones porque es como todo. Hay gente que agarra un puntito de un problema que es mucho más complejo. Pasa con la seguridad social, cuando alguien dice vamos a aumentar los años para jubilarse, vamos a aumentar los años de aporte, vamos a hacer tal cosa, y toman un pedacito así de un problema mucho más general, que además tiene la complejidad de que sus consecuencias cuando se mete la pata, como cuando la reforma del año 95, con la creación de la AFAP, el ahorro individual,
el pasaje de la mitad de lo que aportan los trabajadores a la seguridad social que va para la SAFAP. Cuando hacemos esas cosas, la expresión es a los 20 años, como pasó con los cincuentones. Por lo tanto, son cosas complejas y es un argumento a favor de por qué cuando NASPU plantea de que se debe convocar a un gran diálogo nacional con la participación de todas las partes, es porque para que esto salga bien tienen que estar todas las partes representadas, porque naturalmente todos la ven y la vemos según el lado del cual se mire y del color con que se mire, del lente con el cual se mire. Y como nosotros creemos de que el movimiento social y popular tiene una idea clara de cuáles son las propuestas que tenemos que llevar adelante, nosotros creemos que esto debe ser tenido en cuenta justamente para levantar la vista, mirar toda la cancha y jugar de la mejor manera, para que en lugar de que haya ganadores y perdedores, como dicen algunos, que nadie se quede atrás. Daniel, me acordaba vos el otro día cuando escuchamos en algunos medios, cuando hablas del empleo, ¿no? De cuidar el empleo y de capacitarnos para el futuro. Llegó una información que se manejó estos días, hace pocas horas, de que hay muchos empresarios que están yendo a invertir al Paraguay y a Bolivia. Al Paraguay porque dicen que, por ejemplo, la rentabilidad que genera un filot, que es el engorde del ganado, el corral, da un 25% más de rentabilidad que en Uruguay. Y daban otros ejemplos, ¿no? A qué voy con esto es que no hay que tener cuidado también de que se empiece a contagiar esto y que los empresarios vayan eligiendo otros puntos, o es un caso aislado de repente que no influye mucho. Hablando del futuro, porque cuando hablamos de la seguridad social para el futuro, Daniel, el trabajo tiene que estar, porque es la base, el pitch tiene que estar. Digo, y esto ¿cómo lo ves vos con toda tu experiencia a nivel laboral, a nivel social? No, yo creo que es una señal negativa. En el sentido, no porque vayan a hacer inversión en otro país. Está en su derecho. Está en su derecho y está bien, digo, si eso se ve como parte. Ahora, si es privilegiar, desarrollar la actividad económica, en este caso esa que tú planteabas concretamente, que tiene que ver con la producción de carne, nosotros creemos de que, y eso lleva como consecuencia que la diferencia es que se pagan salarios más bajos, de que la gente no tiene determinados derechos sociales, determinado derecho a la atención a la salud, a la vivienda, en definitiva a vivir dignamente, y que la actividad económica sirve a todos y que no hay una explotación que lleve a que los trabajadores que se dedican a esa actividad vivan miserablemente. Nosotros nos parece que la señal es mala, si esa es la idea. Y la idea, insistimos, la idea es donde, en lugar de decir que tiene que haber ganadores y perdedores, tiene que ser de que acá todos nadie puede quedar afuera. Todo el mundo tiene que participar de este proceso, porque es la manera en la cual los países que se han desarrollado han logrado hacerlo. ¿Por qué? Porque han pensado en el conjunto de la sociedad. Y eso tiene una fuerza que no tiene ningún otro mecanismo, por más que se diga de que allá me cuesta tanto esto y acá me cuesta tanto esto otro, sino que eso no ocurre así, porque a la larga o a la corta, muchas veces a la corta, esas supuestas ganancias o ventajas, entre comillas, se vuelven en contra del que lo hace y del conjunto de la sociedad. Y hay que reconocer, es mucho mejor que todos, la sociedad, estén compenetrados con la actividad que se realiza como una forma justamente de llevar un país adelante de manera exitosa, desarrollada, y ir colocando las cosas cada una allí donde más conviene, no a un sector, sino al conjunto de la sociedad. Daniel, vamos a una pausa y les advierto a la gente que van a poder disfrutar en muy pocos días, muy pocas horas,
mucho más de las redes sociales de lo que fue el Congreso de ONASPO, el 24 Congreso de ONASPO, que ya está en las redes sociales, ya pueden ingresar ustedes en YouTube y pueden ver fragmentos, momentos, los discursos, por ejemplo, de comienzo, la declaración final, que les aconsejo que la escuchen porque es muy importante, pero todo eso a través de la red social y, bueno, lleva de la mano a la página web, a conocer cómo se ingresa. Bueno, la página web de ONASPU que ha sido renovada y que ahí van a estar los videos, vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo que fueron estos 2 días de intenso trabajo en Piriápolis. Pero ¿cómo se accede? Hay gente que todavía tiene la tablet, pero le cuesta un poquito. Nuestro compañero Rodrigo Marzán lo hace todo muy fácil. Si no, véanlo. Compañeros, ONASPU actualizó su página oficial y ahora ingresando a www.onaspu.com podrá tener acceso a todo el contenido informativo que usted pregunta, que usted quiere saber. Allí tiene, por ejemplo, también ONASPU TV, un sector destinado a todos los videos que se han subido hasta el momento y podrá ver también anteriores y los de la actualidad. Otra opción es el diario digital, que a su derecha podrá tener acceso al diario que se va subiendo mes a mes para que usted esté siempre informado, porque ONASPU somos todos. Segunda parte de ONASPU TV a través de la red y bueno, Rodrigo Marzán les comentaba recién cómo ingresar a la página web, ¿no? Con mucha facilidad y la verdad está muy renovada y muy buena. No se olviden que está nuestra Goma 60, el mensuario de ONASPU, más de 50.000 ejemplares que se entregan gratuitamente en la mano de cada jubilado y pensionista en las asociaciones, los lugares del pago, los bancos, lo que usted quiera. Si no, llama a ONASPU 2401-2329, si está en Tacuarembó, en Ancina, donde usted quiera. Pregunte, ¿dónde puedo conseguir nuestra Goma 60? Ahí le van a decir, quiere ya que de paso va a la asociación, ya se asocia, se vincula y le va a pasar bomba sin duda. Daniel, temas que se ponen sobre la mesa, hoy hablamos del trabajo en la primera parte, y hablamos del trabajo y no lo pueden robar con el Estado, y aquí voy a que hay un tema que vos conocés mucho de fondo, porque has estado trabajando allí, y surgen propuestas en esta campaña preelectoral que ya comenzó sin duda, de... Cuando uno escucha la palabra privatizar, se pone en alerta, ¿no? Porque, caramba, se ha costado mucho. Uno mira para el costado de Argentina, por ejemplo, se ha costado y le sigue costando, ¿no? Lo que han vendido, ¿no? Pero hay voces que dicen, hay que privatizar, por ejemplo, el 30% de ANCAP. Y uno dice, hay que vender, ya hay que vender. No es un peligro eso de decir, bueno, comenzamos por un 30 y después, bueno, se sigue lo demás y capaz que mañana, bueno, un 15 UTE y después, y Antel y así sucesivamente. Es un vicio, es un caramelo al diente el decir para un gobierno que quiera privatizar, Daniel. Hace pocos días, pocas horas en realidad, un cantante famoso estuvo en Uruguay y dijo que el Uruguay era un país que tenía determinadas condiciones muy particulares que lo hacían muy especial. Él decía casi único o único. Y eso es un desafío para el Uruguay, porque hay muchos que quieren seguir la moda de lo que se ha hecho en otros lugares sin hacer un balance de qué ha pasado con lo que se hizo y lo que hicimos nosotros en Uruguay. En Uruguay, en la década de los 90, vino la novedad, la novelería, supuestamente, de que cada uno tenía que hacer la suya y de que había que privatizar porque lo privado es mejor, es más rápido, no es burocrático, se atiende mejor. Y hoy, cuando hemos atravesado ya por un tiempo ya de casi 20 años, sí, se ven las consecuencias. Entonces tenemos lugares donde entra a tallar sin tasa ni medida, sin reglamento, sin instrumentos para dirigir la economía y el mejor desarrollo de la economía, pasa lo que pasa, prima
cada vez más un capitalismo salvaje con el cual no estamos de acuerdo, y hay que decirlo claramente. Nosotros decimos que todo el mundo tiene derecho a trabajar, a hacer su producción, llevar sus empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el conjunto de la sociedad también tiene derecho a recordar y conservar y desarrollar y actualizar las conquistas históricas que tiene. Y me estoy refiriendo a las empresas públicas. Las empresas públicas son un instrumento fantástico para que un país pueda llamarse tal. Porque si no, un país es algo en el cual cada vez más grandes empresas que dejan de ser nacionales, por otra parte, porque acá no, por ejemplo, si hablamos de privatizar el 30% de la UTE, de ANCA, de Antel, ¿no? A ver, no va a ser una empresa uruguaya, va a ser una multinacional. Y esas multinacionales que tienen sus objetivos y que son manejadas desde el punto de vista mundial, o sea, de acuerdo al interés mundial. Van a ir por todo. Van a ir por todo, pero además las decisiones que se tomen difícilmente se tengan en cuenta un paísito como el Uruguay, donde somos 3 millones de habitantes y donde el consumo de cualquiera de las cosas que van a brindar esas empresas va a ser muy chiquito y que lo van a sacrificar en función de mantener otras realidades. Pasa como por ejemplo la nafta, Daniel. Hoy en día es el Estado quien dice aumentamos o no la nafta de acuerdo a las variables, ¿no? Sí. A la paramétrica, en fin. Pero si vendemos eso, fulanito va a decir quiero aumentar tanto, como pasa en Argentina, y se terminó la historia. Sí. El libre comercio sobre algunas cosas no funciona. O sea, si tú pones determinados artículos que son fácilmente monopolizables, está claro de que en corto tiempo eso se va a las nubes y se transforma en algo terrible. Por eso es que los monopolios tienen que estar en manos del Estado. Cuando hay necesidad de un monopolio, tienen que estar en manos del Estado. Y eso, además, responde a políticas. No nos dejemos vender el tranvía de que acá los combustibles, por ejemplo, son caros porque son del Estado. No, los combustibles acá son caros porque el legislador, los legisladores, durante toda la vida han resuelto cargar los impuestos a los combustibles. Y esos impuestos son una forma, un camino de redistribuir la riqueza nacional, para que haya salud pública, para que haya escuela, para que haya liceo, para que haya universidades en Salto, en Tacuarembó, en Paysandú, en Durazno, en el interior del país, en Punta del Este, en Maldonado. Para que haya eso, tiene que haber recursos para poder dedicar a ello. Y es una forma de redistribuir la riqueza. La riqueza no es solamente redistribuir plata, la riqueza es asegurar por la vía desde el Estado, asegurar servicios fundamentales. Y los servicios fundamentales son eso, la salud, la educación, la vivienda, los cuidados, es la jubilación, son las pensiones, son las asignaciones familiares, es el seguro de paz, es un conjunto. Y para ello es que la nafta, por ejemplo, su costo es menos de la mitad de lo que pagamos en el surtidor. Tremendo. Pero tiene su explicación. Ahora, ¿qué queremos? ¿Capitalismo salvaje? ¿En el cual el más fuerte se impone y gana y somete al resto? ¿O queremos una sociedad igualitaria, con derechos, con una base fundamental asegurada? ¿Qué queremos? Seguridad social, cobrar la jubilación y las pensiones todos los meses, cobrar el sueldo en tiempo y forma. ¿Queremos eso o queremos una republiqueta donde no se sabe cuáles son los derechos, ni cuándo se cobran, ni de qué manera? En 10 segundos, porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Cada vez más uno impone y por ahí se acuerda lo que dijo Murro en el Congreso, en el discurso, ¿no? No nos van a decir lo que van a hacer.
hay que tener cuidado. Por eso es que ONASPU convoca a un gran diálogo nacional y convoca a todos los jubilados y pensionistas a estar atentos, alerta y movilizados. Lo dijo todo. El encuentro el próximo domingo a las 9:30 para compartir más ONASPU TV a través de la red, llegando a cada rincón del país. La verdad que estamos contentos porque recibimos noticias de pueblitos muy chiquitos que nos están viendo los domingos tempranito, lo cual es parte del regocijo allá, ¿no? Sin duda. Por supuesto. Que pasen bien, hasta el domingo. Chao.